a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan Guillermo II del Palatinado. Él fue un elector que estuvo emparentado con distintas casas reales europeas, al convertirse en el cuñado de diferentes gobernantes de su época, además de ser un gran aliado de la Casa Habsburgo, llegando a participar incluso en la Guerra de Sucesión Española en favor del archiduque Carlos, aparte de que fue un hombre que sentía verdadera pasión por las artes, viviéndose dentro del electorado durante su mandato un gran florecimiento cultural. Esta biografía es editada por petición de Marc Facundo Manuel Mesere, el Magnánimo 1825, Franco Gallo y Andrea Díaz. Juan Guillermo José de Wittelsbach y de Hesse-Darmstadt nació el 19 de abril de 1658 en el castillo de Düsseldorf, en el condado del Palatinado-Neoburgo, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Felipe Guillermo del Palatinado y de la segunda esposa de este, la electora Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Juan Guillermo el tercero de sus vástagos. El recién nacido se convertiría en el primer hijo varón que tuvieron sus padres, debido a que antes de producirse su nacimiento, sus progenitores habían tenido 3 hijas, llamadas Leonor Magdalena, Ana María y Sofía Isabel, aunque tan solo la mayor de estas lograría sobrevivir a la infancia. Cuando el niño nació, sus padres aún no ejercían como electores del Palatinado, siendo en ese momento tan solo condes palatinos de Neoburgo. El niño pasaría su infancia entre las distintas propiedades que poseían sus padres entre las ciudades de Düsseldorf y Heidelberg, lugares entre los que se movía la corte de sus padres los condes, creciendo en un ambiente culto y refinado que estaría bastante influenciado por la religión, siendo el niño educado por jesuitas, debido a que su familia era católica, mientras que otras ramas de la casa Wittelsbach eran protestantes, algo que ocasionó ciertas tensiones con otras ramas familiares de dicha casa o con otros príncipes imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran seguidores de las creencias protestantes. Pese a que la educación del príncipe estuvo fuertemente influenciada por las creencias jesuitas, el niño recibiría también clases de historia, matemáticas, literatura, idiomas, ciencias naturales, arte, música, leyes y administración, además de recibir una estricta educación militar. Juan Guillermo iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho reservado que tenía un gran sentido del deber. También sería muy piadoso al crecer rodeado de jesuitas, además que desde muy pequeño demostró que tiene una gran sensibilidad artística, llegando a ser un gran apasionado de las artes. Durante su adolescencia, el príncipe acompañó a su padre en numerosos viajes diplomáticos por el Sacro Imperio Romano Germánico, además de que empezó a familiarizarse con los asuntos del gobierno desde una edad bastante temprana, siendo así preparado para ser un buen gobernante desde que era prácticamente un niño. Desde su adolescencia, Juan Guillermo empezó a participar activamente en la administración de los dominios de su padre. También solía participar en las ceremonias y en las reuniones que se celebraban dentro de la corte, siguiendo siempre a la perfección el protocolo establecido, siendo visto como un príncipe heredero perfecto. El príncipe también realizaría un largo viaje por tierras italianas durante su juventud, algo que amplió bastante sus conocimientos, además de quedar maravillado con el arte renacentista italiano. Juan Guillermo creció dentro de una familia que llegaría a ser muy conocida en su época por ser muy fértil,
ya que pese a ser 17 hermanos, su madre llegó a estar embarazada hasta en 23 ocasiones, algo que provocaría que años después muchas de sus hermanas acabasen contrayendo importantes casamientos. Su hermana mayor, Leonor Magdalena, se convirtió en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, al convertirse en la tercera esposa del emperador Leopoldo I. Su hermana Mariana se convirtió en reina consorte de España al casarse con el rey Carlos II, que sería el último monarca de la dinastía Austria, y su hermana María Sofía Isabel se convirtió en reina consorte de Portugal al casarse con el rey Pedro II. Gracias a la fama de su familia por su gran fertilidad y a las alianzas matrimoniales que iban a cabo sus padres, el príncipe acabaría quedando comprometido con la archiduquesa Mariana Josefa de Austria, quien era medio hermana del emperador Leopoldo I, estableciéndose así una doble alianza matrimonial entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los condes palatinos de Neoburgo. El 25 de octubre de 1678 se celebró la boda entre Juan Guillermo y la archiduquesa Mariana Josefa en la ciudad de Wiener Neustadt, en Austria. Para entonces, él tenía 20 años de edad en el momento de la unión y ella 23. Aquella boda fue un acontecimiento muy deseado por ambas familias, debido a que permitía el poder fortalecer los lazos familiares que se habían establecido entre ambas casas, siendo un gran prestigio para su familia el estar emparentados por partida doble con la casa Habsburgo. Su padre se mostraría muy orgulloso de que 2 de sus hijos se hubiesen casado con un miembro de la familia imperial. Por esta razón, le entregó a los recién casados el ducado de Jülich y Berg. El matrimonio estableció su residencia oficial en la ciudad de Düsseldorf, donde llegaron a tener su propia corte, dedicándose rápidamente a la misión de traer un heredero al mundo. Pero pese a descender ambos cónyuges de 2 familias que eran famosas por ser muy fértiles, su esposa, Mariana Josefa, tan solo logró alumbrar a 2 hijos varones a lo largo de todo su matrimonio. Pero desgraciadamente, estos niños fallecieron nada más nacer y no llegaron a recibir tan siquiera un nombre. El hecho de no poder tener ningún hijo que lograse sobrevivir al parto afectó mucho a su esposa, quien empezó a sufrir de serios episodios depresivos, además de que ésta empezaría a pasar largas temporadas en tierras austríacas, algo que acabaría afectando a su relación conyugal. En el año 1685, su padre, el conde palatino Felipe Guillermo, fue nombrado como el nuevo elector del Palatinado, algo que mejoró notablemente la posición de la familia dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose Juan Guillermo en el príncipe heredero de dicho electorado. Un año después fue nombrado como caballero de la Orden del Toisón de Oro, algo que le daba aún más prestigio ante otros príncipes de la época, y en el año 1686 se le fue entregada la gobernación de la ciudad de Heidelberg, lugar donde empezó a implantar algunas de las políticas que tenía en mente, como la de establecer una igualdad entre católicos y protestantes en este lugar. Pero tales propuestas no simpatizaban demasiado al pueblo y se mostraron muy críticos con él por su tolerancia religiosa y por no decantarse por ninguna de estas creencias religiosas. Pese a ejercer como gobernador de Heidelberg, él seguiría viviendo junto a su corte en el castillo de Düsseldorf, en vez de instalarse en el castillo de Heidelberg, debido a que este castillo se encontraba completamente destruido a causa de los conflictos pasados. Así que su poco interés por reconstruir aquel castillo para residir en Heidelberg ocasionaría que una vez más fuese muy duramente criticado por los habitantes de dicha ciudad. En el año 1689, su esposa, Mariana Josefa,
Falleció mientras se encontraba pasando una temporada en la corte austriaca, quedando así Juan Guillermo viudo y sin hijos. Unos meses después también falleció su padre, el elector Felipe Guillermo, convirtiéndose así Juan Guillermo en el nuevo elector del Palatinado, bajo el nombre de Juan Guillermo II del Palatinado. El elector asumió el poder en un momento bastante complicado para el electorado, debido a que gran parte de sus dominios estaban ocupados por los franceses con motivo de la Guerra de los 9 años, y las otras partes que lograban resistir sufrió una serie de tensiones internas entre católicos y protestantes. Juan Guillermo no solo se vería afectado por la falta de hijos, sino también porque el electorado estaba sufriendo de una serie de problemas económicos a causa de dicha guerra. Por esa razón, decidió buscar una nueva esposa que pudiese aportar una gran dote al matrimonio, quedando así comprometido con la princesa italiana Anna Maria Luisa de Medici, debido a que el padre de esta, el gran duque de Toscana, Cosme III de Medici, estaba dispuesto a entregar una elevadísima dote por su casamiento. El 29 de abril de 1691 se celebró la boda por poderes entre Juan Guillermo y la princesa Anna Maria Luisa de Medici en la ciudad de Florencia. Después, su prometida inició un viaje hacia la ciudad de Düsseldorf, junto a su séquito y su hermano pequeño, Juan Gastón de Medici. El elector había enviado una serie de emisarios palatinos a la corte florentina, los cuales escribieron a Ana María Luisa como una mujer atractiva, que poseía una belleza extraña pero exótica, una descripción que captó de inmediato el interés de Juan Guillermo, quien se mostraría muy nervioso mientras aguardaba la llegada de su prometida a Düsseldorf. Aquella espera se le hizo eterna al elector, quien cada vez se mostraba más impaciente. Por esa razón, al no poder aguantar las ganas de ver a su prometida, decidió abandonar Düsseldorf e ir en su busca, sorprendiendo así a la princesa y a su séquito cuando éstos se encontraban de paso en la ciudad de Innsbruck. Al verse por primera vez, ambos prometidos quedaron conformes con la apariencia del otro. Incluso su boda sería adelantada y no se esperó a que fuese celebrada en la ciudad de Düsseldorf como se tenía previsto, celebrándose así su enlace el 6 de mayo de 1691 en la ciudad de Innsbruck. Para entonces, él tenía 33 años de edad en el momento de la unión y ella 23. Los recién casados establecieron su hogar en el castillo de Düsseldorf, lugar donde pronto se dedicaron a la misión de traer un heredero al mundo, quedándose así su esposa embarazada en el año 1692, pero desgraciadamente Ana María Luisa acabaría sufriendo de un aborto espontáneo. Según dijeron algunos historiadores, Juan Guillermo padecía de sífilis cuando se casó en segundas nupcias, contagiándole esta enfermedad a su segunda esposa, algo que habría provocado que Ana María Luisa no lograse volver a quedarse embarazada de nuevo, permaneciendo así el matrimonio sin hijos. Pese a que durante mucho tiempo se creyó esta versión, los restos mortales de su esposa, Ana María Luisa, fueron analizados en el año 2012 y no se encontró en sus huesos ningún signo de que hubiese padecido sífilis. Así que esto ocasiona que se presenten dos versiones nuevas sobre el por qué el matrimonio no pudo tener hijos. Una versión dice que Juan Guillermo tenía problemas para concebir hijos sanos, siendo posible de que fuese portador de alguna anomalía genética. Por esta razón, los dos hijos que tuvo junto a su primera esposa fallecieron nada más nacer, y su segunda esposa sufrió de un aborto. Otra versión es que Ana María Luisa quedó muy dañada internamente a causa del aborto espontáneo que sufrió, algo que ocasionó que quedase incapacitada para volver a quedarse embarazada,
y que los mallogrados hijos que el elector había tenido junto a su primera esposa tan solo tuvieron mala suerte, debido a que no existía un control sobre el embarazo, y la mortalidad infantil era muy alta en aquella época. Fuera como fuese el motivo de su infertilidad, el matrimonio permaneció muy unido pese a la falta de hijos, algo que no era normal dentro de los matrimonios nobles o de la realeza. Manténgase un matrimonio feliz y armonioso, donde ambos cónyuges compartieron muchos pasatiempos, siendo grandes aficionados al teatro y a la música. Incluso Juan Guillermo llegó a organizar dentro de su corte distintos festejos y representaciones teatrales para su esposa, intentando siempre hacerla feliz y entretenerla. Mientras el elector disfrutaba de su segundo matrimonio y de los pasatiempos dentro de la corte de Düsseldorf, su hermana, la reina consorte de España, Mariana de Neoburgo, propuso a Juan Guillermo para que fuese elegido como el nuevo gobernador de los Países Bajos españoles, pero su candidatura fue rechazada por la suegra de esta, la reina viuda Mariana de Austria, quien eligió en su lugar al elector Maximiliano II Emanuel de Baviera. Ambos electores pertenecían a dos ramas diferentes de la casa Wittelsbach, surgiendo una enorme rivalidad entre ellos. En el año 1697 se firmó la paz de Ryswick, un tratado que pondría fin a la Guerra de los 9 años y que le permitió a Juan Guillermo el poder recuperar gran parte de los territorios palatinos que habían sido tomados por los franceses durante dicho conflicto, aunque a cambio el elector se comprometió a establecer el catolicismo como la religión oficial de sus dominios, algo que aceptó sin problema alguno, pero esta medida no fue aceptada por los protestantes palatinos, quienes se empezaron a mostrar en contra del elector. Una vez finalizada la Guerra de los 9 años, el elector se dedicó plenamente a la vida cortesana y a la arquitectura, que sería una de sus mayores aficiones. Él ordenó ampliar el castillo de Düsseldorf, que era la residencia oficial de los electores y el lugar donde estaba sentada su corte, aunque también pasarían largas estancias vacacionales en el palacio de Schwetzingen, que sería una de sus residencias favoritas. Durante su mandato se produjo un notable florecimiento cultural dentro del Palatinado, convirtiéndose en el mecenas de distintos músicos, artistas y arquitectos de la época, llegando a ser su corte un importante punto de reunión para distintos pintores y músicos que buscaban la protección del elector. Incluso Juan Guillermo llegó a poseer una amplia colección de arte, que fue dividida entre distintas propiedades suyas, albergando así una de las colecciones más grandes de su tiempo. También fundó la Galería de Arte de Düsseldorf, la cual estaba centrada en albergar pinturas del Renacimiento y del Barroco, tanto italianas como flamencas. Fue tal la pasión que sintió por el arte y la arquitectura que el elector gastó grandísimas cantidades de dinero en tales proyectos o en ampliar sus colecciones de arte, contrayendo así cuantiosas deudas. Por esta razón decidió vender la ciudad de Boxberg al Principado Episcopal de Wurzburgo, a cambio de una importante suma de dinero que le ayudaría a saldar sus deudas. En el año 1700 falleció sin descendencia su cuñado, el rey Carlos II de España, algo que ocasionó que llegase a su fin la dinastía Austria, sentándose en el trono español el rey Felipe V, iniciándose así el mandato de la dinastía Borbón en España. Pero la subida al trono de este monarca no sería aceptada por la casa Habsburgo, quien reclamaría la corona española en nombre del archiduque Carlos, estallando así la Guerra de Sucesión Española en el año 1701. El estallido de aquella guerra fue aprovechado por Juan Guillermo
para intentar derrotar a su rival, el elector Maximiliano II Emanuel de Baviera, intentando así que éste fuese castigado por la corona imperial al mostrarse como aliado de los franceses. Durante dicho conflicto, el elector palatino se mostró como un gran aliado de la Casa Habsburgo. Es por ello que recibiría una serie de honores y de privilegios por parte de la corona imperial, además de que se le permitió el poder recuperar algunos de los antiguos territorios palatinos que sus antecesores habían perdido tiempo atrás, como es el caso del Alto Palatinado o el Condado de Caen. Juan Guillermo fue el primer príncipe alemán que se unió a la recién fundada Alianza de la Haya, la cual fue organizada por el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico en contra del rey Luis XIV de Francia. El elector entablaría también una serie de alianzas con Prusia y con Inglaterra, ocasionando esto que el gobernante palatino volviese a un acercamiento con el pueblo protestante, al volver a mostrarse más tolerante con estas creencias religiosas y darle más derechos al pueblo protestante. En el año 1711 falleció su sobrino, el emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico, mostrándose Juan Guillermo como un gran defensor de su otro sobrino, el archiduque Carlos de Habsburgo, apoyándolo así en su subida al trono imperial como Carlos VI, siendo un gran honor para él el mostrarse como leal vasallo del nuevo emperador. En el año 1713 se empezó a negociar el fin de la Guerra de Sucesión Española con la firma del Tratado de Utrecht, donde el elector palatino fue recompensado por su lealtad hacia la Casa Habsburgo, recibiendo durante la firma de ese tratado la ciudad alemana de Erkelenz, la cual fue anexionada al ducado de Jülich. Finalmente, la Guerra de Sucesión Española acabaría llegando a su fin en el año 1714 con la firma del Tratado de Rastatt, pero Juan Guillermo se mostró realmente defraudado con la firma de esta paz, debido a que no recibió ningún reconocimiento o territorio por su lealtad hacia la Casa Habsburgo, además de que tampoco se le reconoció sus servicios militares o políticos durante el transcurso de dicho conflicto, ni cuando ejerció como mediador durante las largas negociaciones del Tratado de Utrecht, sintiéndose muy defraudado con su sobrino. Al no ser recompensado por sus servicios al Sacro Imperio Romano Germánico durante la Guerra de Sucesión Española, el elector le daría la espalda a su sobrino, el emperador Carlos VI, y dejaría de mostrarle vasallaje. Incluso se le quitaron algunos de sus honores y privilegios que había recibido por parte de la corona imperial en el pasado, mostrándose muy arrepentido de haber ayudado a su sobrino cuando éste reclamó la corona española cuando era tan solo un archiduque, y de haberle brindado posteriormente su apoyo en su subida al trono imperial. Tras esta gran desilusión, el elector volvió a centrarse en sus dominios y en sus pasatiempos favoritos, y pese a no ser muy popular entre el pueblo protestante, a él le gustaba rodearse de sus vecinos en la ciudad de Düsseldorf, sin importarle su posición social o sus creencias religiosas, escuchando y debatiendo con estos los problemas que habían dentro del electorado, mostrándose como un hombre muy cercano que se preocupaba por los problemas de su pueblo. También era habitual que el gobernante palatino acudiese hasta el casco antiguo de la ciudad de Düsseldorf para beber junto a sus vecinos en una famosa taberna, compartiendo así junto a estos unos buenos momentos de diversión. Durante sus últimos años de vida, Juan Guillermo se habría afectado por una serie de problemas de salud que fueron empeorando con el tiempo, algo que daría pie a la creencia de que padecía de sífilis. Aunque las crónicas de la época no mencionan ninguna enfermedad en concreto, algunos historiadores creen que pudo haber padecido de gota o de diabetes,
debido a que era un hombre al que le gustaba mucho comer y beber en exceso, sino tal vez estas enfermedades las que ocasionaron de que su salud fuesen empeorando, hasta que finalmente falleció el 8 de junio de 1716, a los 58 años de edad. Al morir sin hijos, sus títulos y dominios fueron heredados por su hermano Carlos Felipe, quien pasaría a ser conocido como Carlos III Felipe del Palatinado. Su esposa, Ana María Luisa, sufrió mucho con la pérdida del Elector, debido a que siempre habían estado muy unidos y su matrimonio había sido descrito como muy feliz, regresándose al Gran Ducado de Toscana, donde permaneció como viuda para el resto de su vida, sobreviviendo a su marido por 26 años. Los restos mortales de Juan Guillermo descansan en la iglesia de San Andrés de Düsseldorf, en Alemania. Juan Guillermo pasará a la historia por ser un gran mecenas de las artes, siendo un hombre que sentía una profunda sensibilidad artística, llegando a poseer una de las colecciones de arte más importantes y prestigiosas de su tiempo. También sería recordado por pertenecer a una de las familias más fértiles de su época, llegando a convertirse en el cuñado de distintos gobernantes de su tiempo, siendo por ello apodado como el cuñado de Europa. Pero desgraciadamente, pese a la gran fertilidad de su familia, él acabaría muriendo sin hijos. Juan Guillermo fue un leal vasallo de la casa Habsburgo, con la cual estaba estrechamente emparentado, pero desgraciadamente se llevaría una gran desilusión con su sobrino, el emperador Carlos VI, algo que sería para él un gran desengaño, llegándose a arrepentir todo lo que le quedaba de vida de haberlo ayudado en sus reclamos sobre el trono español o en su subida al trono imperial. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan Guillermo II del Palatinado. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que se hayan convertido en los cuñados de Europa por los casamientos de sus hermanas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ofelia Robles. Y con esto me despido. Hasta la próxima.